Asunto número 5, pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Pedro de Rueda, al Consejo de Gobierno. Señoría, puede formular la pregunta. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero. ¿Qué medidas tienen planteadas para la protección de las pinturas murales de los monumentos prerrománicos asturianos? Gracias. De nuevo, señor consejero, tiene la palabra. Bueno, sí, presidente, señoría, buenos días. Volvemos al patrimonio y a la cultura por nosotros querida y bien amada y no suficientemente protegida, seguramente, ¿verdad? Mire, en primer lugar, señoría, voy a ser breve, porque algunas cosas ya se han dicho. El modelo de gestión para la intervención en la consolidación de las pinturas murales es el de colaboración entre Administración estatal y autonómica, que es un modelo que ha permitido, por ejemplo, realizar con éxito la intervención en las pinturas de Sant Adriano, lo que antes le decía a la señora diputada, a cuya reapertura tuve el placer y el honor de asistir el día 29 de enero pasado para conmemorar esos 1126 años del aniversario de la Iglesia, un acto que fue organizado por el Ecomuseo de La Ponte y la parroquia de Tuñón. Y siguiendo esta línea de colaboración, pues las próximas intervenciones a realizar serán las pinturas murales, como le he dicho, de San Miguel de Liño y Santullano. En ambos casos, los edificios, una vez corregidos los problemas históricos de humedades que presentaron, con independencia de que subyazcan algunos, creemos que están en estado correcto para intervenir en su interior revestimientos y pinturas. Y le he citado antes a la señora Lucía Montejo una tabla, digamos, ordenada de tiempos, tanto en San Miguel como en Santullano. Y, básicamente, la ejecución del proyecto de la primera fase está prevista en la primera fase en San Miguel 2018 y también en Santullano. Son estas las fechas precisas a día de hoy que le puedo decir. En el caso de Liño, se acometió, como usted sabe y se ha dicho, la intervención en la escena del músico, y esta intervención en los paramentos y pinturas va a continuar en 4 fases posteriores, según el proyecto que está elaborado por la Consejería y que fue validado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es institución dependiente, como sabe, del Ministerio, que se ha comprometido a financiar la obra en cerca de $500.000 de euros. Y esperemos que, tal que nos han confirmado que el proyecto se podría ejecutar en 2018. Sobre el entronizado, ya hemos hablado antes y el proyecto fue aprobado en diciembre de 2016 en la partida consignada y ya dicha y que vamos a ejecutar ya este 2017. En relación con el Santullano, próximamente, cuando digo próximamente es en estos meses, se trasladarán a Oviedo técnicos para valorar in situ la situación de estas pinturas y planificar las actuaciones a desarrollar en coordinación con técnicos nuestros del Principado. Y también tenemos prevista intervención, y está en el presupuesto, unos estudios en San Salvador de Valdedios sobre las pinturas murales, así como la monitorización, así lo digo, monitorización de edificios prerrománicos con pinturas murales Liño, Santullano y Sant Adriano. Todo ello en colaboración con administraciones estatales y del Principado. En fin, informes de seguimiento del estado del prerrománico elaborados por la UNESCO, como sabe, atestiguan que se está avanzando, quizás lentamente, pero por el buen camino, señoría. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor de Rueda, tiene la palabra. Sí, consejero, yo le he escuchado una vez más atentamente las acciones que usted me ha planteado, que se van a realizar con sus plazos y algunas con sus presupuestos, pero yo le recuerdo una cosa, no es la primera iniciativa parlamentaria en la que usted y yo hablamos del prerrománico y probablemente no será la última. Hace un año hablábamos efectivamente del mural, la pintura concreta del músico, que tenía en aquel momento unos problemas, y yo le decía, y le repito hoy, que es que hace más de 30 años que hablamos de esto y mañana podremos hablar de otra pintura concreta y pasado podremos hablar de otra, pero yo creo que es el momento de una vez de tener un planteamiento global. Y yo le decía entonces, y quiero recordárselo ahora, que mientras no haya una revalorización social del modelo de lo que es el arte prerrománico en conjunto, mientras no seamos capaces de que sigamos teniendo una escasa presencia en la vida cultural y educativa de Asturias, porque usted lo sabe, además es consejero de Educación, que al final uno pasa por el colegio del prerrománico da muy poco, da más de otros sitios y, sobre todo, lo da sin contextualizar. Yo creo que todos, yo incluido, hemos ido a visitar los monumentos prerrománicos en un momento dado,
pero como algo artístico, y nos explicaban lo que era un arco, lo que era alguna pieza arquitectónica, pero jamás en el contexto del Reino de Asturias. Hoy le traigo las pinturas porque creo que es urgente, no es con lo que me han precedido, alguien lo ha dicho, no es que sea o no lo más importante, pero sí lo más urgente. Entre otras cosas porque es la muestra pictórica más importante del arte europeo de los siglos IX y X. Y mire, académicamente que son importantes no creo que me lo vaya a discutir usted, o sea, yo le podría dar desde la Edad Media, ya se habían fijado en ellas, fíjese, en la crónica albendense, en la crónica rotense, la sebastianense, la silense, luego en los siglos XVI y XVII, Ambrosio de Morales, Alfonso de Carballo, siglo XX, pues Fortunato de Selgas, Magín Berenguer, y fíjese, Helmut Schunk, el alemán al que le nombramos aquí en Asturias, doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo en el 1964, en gran parte por sus estudios sobre las pinturas murales asturianas. Es decir, académicamente el consenso parece claro. Y no me gustaría dejar de citar al profesor, al catedrático Lorenzo Arias Páramo, que ya a finales del siglo XX escribió un importante tratado sobre este asunto. No creo que me discuta usted la importancia académica. Pero ¿sabe lo que pasa? Que más allá de donde hemos fallado es que más allá del academicismo, del ámbito académico, estas pinturas se hacen en un periodo muy concreto que hay que contextualizar, que es un periodo del Reino de Asturias, que va del 812, que es la consagración de la Catedral de San Salvador, a muy pocos metros donde tenemos este debate, hace 1205 años. Fíjese usted, en 1205 años nos ha dado tiempo a todos a valorar, nos ha dado tiempo. Luego veremos si nos ha dado tiempo a otra cosa. Y es hasta el año 921 en el cual está la ermita de Priesca, también de San Salvador. Ahí está el arte mural asturiano. Digo los murales, no estoy hablando del perrománico en general, sino de la pintura mural en particular. Y lo hicieron unos personajes, algunos casi míticos, Alfonso II, Nepociano, una figura, digamos, difusa en la historia, Ramiro I, su hijo Ordoño I, Alfonso III, hasta el último rey de Asturias, Sula II, que ya murió como rey de León. Porque si lo sacamos de este contexto histórico, no vamos a arreglar nunca nada. Y aprovechando que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, pues hay unas mujeres, fíjense, que ahora se está estudiando, tuvieron un papel más importante del que al principio se les daba. Creusa, Gaudiosa, Munia o la propia Adosinda. Vamos a ver, todo este contexto que tenemos del prerrománico, donde están estas pinturas, son únicas en Europa. Y estos personajes fueron únicos. Si somos incapaces, singulares, únicos y culturales. Oiga, prédice angular para un producto turístico cultural. Se lo dejo ahí, por si usted lo toma en cuenta. Para hacer un producto turístico cultural que no hemos hecho. Y mientras tanto, lo que seguiremos con las pinturas, usted ahora me dirá, efectivamente, que vamos a arreglar una, bien, pero seguiremos sin tener un plan global. ¿Por qué? Porque no somos capaces de dar valor al patrimonio, contextualizarlo con todo el resto de lo que es la cultura, la educación, la cultura y el turismo de Asturias, y así pueda contribuir el patrimonio a su propia forma de conservación, como ya se está haciendo desde otras regiones españolas, como por ejemplo Castilla y León, también con ayuda del Estado, como Francia. Es que no hay otro método, porque mire, cuando hubo dinero, que lo hubo para cultura, a usted no le tocó, pero lo hubo, a usted le han disminuido más del 80% del presupuesto de cultura, de inversión en cultura desde el año 2007. No se gastó en esto. Los gobiernos del señor Areces decidieron, su apuesta fue por otros contenedores, más que por contenidos y más que por este arte asturiano. Entonces, pero ahora, pues, si usted piensa que con 200.000 euros vamos a solucionar algo, igual nos tiramos otros 1.205 años. Entonces, vamos a ver, o logramos financiarlo de otra manera, ábranse ustedes a unas formas de financiación que se están haciendo, que están financiando, que están funcionando, a una ley de mecenazgo, porque si no, pues en algunos casos no llegaremos a tiempo y nosotros iremos de parche en parche con algo tan importante. Mire, el diagnóstico lo tienen que hacer los expertos, no creo que tampoco vayamos a discutir en esto. Los expertos tienen que hacer el diagnóstico del prerrománico, pero los políticos lo que tenemos que hacer es integrarlo en la cultura de Asturias, integrarlo en la educación de Asturias y en áreas transversales como el turismo. Y a día de hoy, ni una cosa ni la otra. Y nosotros le dijimos entonces, y le repetimos ahora, que no vamos a hacer arma de batalla política de esto. No lo vamos a hacer si usted cambia el rumbo, cámbielo, consejero, porque vaya por la eficacia y la eficiencia de este magnífico legado, que no se pierda, que no andemos de parche en parche, parece que mendigamos un dinero, para ver si ahora a ver que no se caigan las pinturas de Santullán y somos capaces de llegar a tiempo, porque el día que se caiga una, se lo dijeron antes, son irrecuperables. Tengamos un plan, nosotros le vamos a apoyar, porque mire, se lo dije en su momento y se lo repito ahora. Más allá del valor indiscutible como patrimonio de la humanidad, de un potencial generador de riqueza y empleo que tanto necesita Asturias, nosotros creemos que es un símbolo de identidad de Asturias, del Reino de Asturias, que debería impregnar más cosas y del que deberíamos estar orgullosos. Y yo se lo digo a vosotros, le apoyaremos si toman otra senda, dejan la senda del parche y de una vez se lo toman en serio.